Bendiciones, Dios les bendiga. Y es un día más para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Nuevamente hoy iniciamos nuevamente el devocional diario que se hace continuamente de lunes a viernes para honra y gloria de Jesucristo. Hoy vuelvo a repetir devocionales de lunes a viernes a este horario. Se les comparte palabra del Señor, se les comparte un devocional profético y evangelístico. Hoy mucha gente dice, ¿qué es profético, qué es evangelístico? ¿Por qué es el devocional así? Bueno, profético porque la palabra más segura y profética es la palabra del Señor. Evangelístico porque es las buenas nuevas de salvación del eterno Dios, las buenas noticias. Amén. Hoy nos toca el pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 2 al 3. Y dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y prestáis especial atención el que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y el cuarto dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser con malos pensamientos. Este pasaje habla acerca de la gente que es rica y a la gente que es pobre. El Espíritu Santo hoy nos enseña a tener humildad en el corazón. No importa si la persona tiene dinero o está próspera y la otra no. No importa si es rico o si es pobre, el eterno Dios le ama por igual. El eterno Dios nos manda a no hacer distinción a las personas. Tenemos que tener esa humildad en el corazón. Hoy en día muchas veces, qué tristeza es que en la misma iglesia de Cristo o en las familias hacen división de familia y hacen división en la iglesia. Entra un espíritu jezabélico que hace división en la iglesia y división en la familia. Este pasaje nos enseña que no importa si la persona sea próspera o la persona sea humilde, sea una persona indigente de la calle, no importa si tenga o no tenga efectivo, Jesucristo le ama por igual. El eterno Dios vino hace más de 2000 años a morir en la cruz del Calvario y a resucitar por aquellos que necesiten del amor de Dios, de la salvación del eterno Dios. El eterno Dios no dijo, voy a salvar solamente al rico, no. Jesús no dijo solamente al pobre, no. Él dijo a todo el mundo, a toda la creación. Jesucristo le regala su amor, su salvación, su bendición, su sanidad. Hijos e hijas de Dios, donde quiera que estén, a lo mejor estén en el autobús, en la escuela, en el trabajo, donde quiera tú te encuentres, el eterno Dios te dice así: es momento de tener un corazón de amor. Es tiempo de tener un corazón misericordioso y no dividir a las personas. Hoy en día mucha gente divide. Es que yo me junto con la que tiene dinero. Es que yo no me junto con la persona humilde o pobre. No, eso va en contra de la palabra de Dios. Dios nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Ser unos con Cristo. Jesucristo quiere que todos vengan al arrepentimiento, al perdón de pecados. Jesucristo quiere que vengan todos a adorarle, a glorificarle, a vivir en santidad. Hoy el eterno Dios, el devocional de hoy para ustedes de parte del Espíritu Santo es: no pongamos distinción en la familia, en el hogar, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Todos tenemos un corazón, un alma. Todos, ricos o pobres, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que tener la salvación de Dios. Dios no hace distinción a nadie. Dios no ve a más uno que al otro. Jesucristo ve por igual a todos aquellos que le adoren, le glorifiquen y vivan en santidad. Dios no hace división en ningún momento. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos que empezar a hacer esa humildad de corazón. No hacer distinción en ninguna parte. No hacer ninguna distinción en la iglesia ni en ningún momento. Dios te ama por igual. Si tú tienes bendición económica, Dios te ama. Si tú no tienes riquezas, Dios te ama. Porque el eterno Dios no hace distinción. Vuelvo a repetir, Santiago capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Y dice:
¿Por qué si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa resplandeciente, y también entra un pobre con vestido andrajoso? Aquí está hablando que no debemos de hacer distinción. No debemos ver más a uno que a otro por interés o por ninguna circunstancia, no. Tenemos que mantenernos firmes con ese amor, esa misericordia. Si hay una persona en la calle sin comida, sin vestimenta, está ahí, se le ama por igual. Y si hay una persona que tiene una profesión, una carrera o tiene bastante provisión o economía, se ve igual. No debemos de distinguir a nadie por lo material, por lo económico, no. Se tiene que ver el corazón, se tiene que ver el alma como Dios lo ve. Porque el eterno Dios no ve lo que nosotros tenemos o lo que podamos tener. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra alma. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta honestidad, cuánta integridad tenemos. Y es lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra. El devocional de hoy que el eterno Dios nos da es eso. No hagamos diferencia en ninguna persona. Tenemos que compartir el amor de Cristo. A ricos, a pobres, a todo mundo, a toda creación, Dios le ama por igual. Amén. Entonces vuelvo a repetir el devocional de hoy que el eterno Dios les comparte hoy para su corazón, su alma. La palabra de parte de Dios para ti y para tu familia es tener misericordia en el corazón, tener ese amor del eterno Dios. Y cómo tú actúas así, cómo tú caminas así, teniendo a Cristo en tu corazón. La palabra del Señor dice que Dios es amor, y que si Dios es amor, entonces tenemos que tenerlo en el corazón, porque el amor de Dios es único, y parte de su amor es la misericordia. Dice el versículo 4, y no hacéis distinciones entre vosotros mismos. No hacer distinción entre nosotros, ni en familia, ni en la iglesia de Cristo, ni en la creación de Dios, ni en la escuela, ni en tu trabajo. Todos tenemos que ser hijos de Dios, todos tenemos que ser delante de Dios, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Dios no hace distinción de personas. Él no ve lo que tenemos o lo que no tenemos. Él solo pide un corazón dispuesto a amar, a adorar, a servir, a vivir en santidad. Y nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Seguir el ejemplo de Cristo. Que no hacer distinción a las personas. Verlas por igual a todo mundo. Con el amor del Señor. Ver a las personas como Dios las ve. Con misericordia, con amor. Porque así lo muestra su palabra. El devocional de hoy es no hacer distinción en tu familia, no hacer distinción en el trabajo, no hacer distinción de personas en ningún momento, ni en la iglesia principalmente. Tenemos que adorar, glorificar a Cristo. Y si Cristo nos dice ser misericordiosos, háganlo porque es obediencia a Dios. Aquellas personas que nunca han venido a Cristo o no han nacido de nuevo, quiero que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por mis errores y fallas. Te pido que con tu sangre preciosa que derramaste en el madero me limpies de todo error y pecado. Yo renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi propia carne. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Ayúdame a conservar esa salvación que tú me regalas hoy. Ayúdame a vivir en santidad. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre te resucitó de los muertos. Gracias por tu perdón, tu salvación, y ayúdame a hacer lo correcto siempre. Amén. Todas esas personas que hicieron esta oración de fe, es nacer de nuevo, vivir en santidad. Todos los días hacemos devocionales de lunes a viernes. Dios va a sembrar una semilla específica en tu corazón, en tu alma. El devocional de hoy es no hacer distinción de personas. Ver al rico, ver al pobre es igual, porque los dos son humanos, los dos son creación de Dios. Es lo que Dios nos manda hoy. Así como Dios es amor, nosotros tenemos que expresar ese amor al mundo. Si Dios es misericordioso, también ser misericordiosos con los demás. Porque Cristo es bueno y nos enseña en su palabra cómo caminar y cómo seguir.
Amén. Que Dios les bendiga y recuerden devocionales de lunes a viernes a este horario. También sábados y martes hay enseñanzas, prédicas para que se conecten a la iglesia virtual, a la iglesia. Se pueden contactar aquí, mandar sus peticiones de oración, pero también si no tienes un lugar donde congregarte, congrégate aquí para que el eterno Dios hable a tu alma, a tu corazón, te transforme y te dé lo mejor, lo que tú en tu corazón, en tu alma necesitas, que es transformación, vida eterna y bendición. Amén. El devocional de hoy es no hacer distinción en ninguna persona, ver a toda persona por igual, compartir ese amor, esa misericordia. No estoy diciendo que no exhortar el pecado, no, me refiero a tener misericordia por los demás y no ver solamente al rico, no, ni al pobre, no, a los dos por igual, porque Dios así los ve. Como Dios nos ve, tenemos que ver a los demás con misericordia y con amor. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, pueden unirse a los devocionales de lunes a viernes para escuchar palabra del Señor y Dios va a hablar una palabra profética para ustedes. Recuerden que la palabra profética más segura es su palabra y también estos devocionales son proféticos y evangelísticos. Proféticos porque la palabra segura y perfecta es la palabra del Señor, y evangelísticos porque se comparten las buenas noticias de salvación y las buenas noticias que Dios tiene para ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y nuevamente, si Dios lo permite, mañana el devocional. Y recuerden, martes y sábados, enseñanzas y prédicas. Y también pueden añadirse a la iglesia en línea para compartir. También, si ustedes no tienen lugar donde congregarse, pueden añadirse para orar por ustedes, por sanidad, por liberación. Y también, si ustedes gustan bautizarse en agua, todo ello un discipulado profético, evangelístico, para poder predicar igual ustedes alrededor del mundo. Estamos para servir y Dios les bendiga. Y recuerden, no hacer distinción de personas. Como Dios ve a las personas, tenemos que hacerlo igual nosotros, con amor y misericordia. Bendiciones y que Dios les bendiga.